en fuerza magnética, ¿verdad? Habíamos mencionado, pues, la dirección de la fuerza magnética con la regla de la mano derecha. Y habíamos terminado mencionando, pues, que la velocidad y el campo forman un plano siempre y cuando exista un ángulo que esté entre 0 y 180. Eso genera que exista la fuerza magnética y esa fuerza magnética es perpendicular al plano formado por la velocidad y el campo. Y obviamente en consecuencia hace que la fuerza magnética sea perpendicular tanto a la velocidad como al campo. Ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Ahora vamos a mencionar pues que la fuerza magnética, ¿sí? Que la partícula cargada que está dentro del campo magnético experimenta un comportamiento, un movimiento. Cuando una partícula cargada está dentro de un campo magnético experimentando una fuerza magnética. Entonces, dicha partícula realizará un MCU. Entonces, mira, cuando una partícula cargada está dentro de un campo magnético experimentando una fuerza magnética, entonces dicha partícula realizará un MCU. Y como esa partícula realiza un MCU, nosotros vamos a poder calcular tres cosas que van a pedir. Pueden pedir otras, pero ya las podemos calcular a partir de estas. Primero, que la fuerza magnética en todo momento será la fuerza centrípeta, porque si hay MCU hay fuerza centrípeta, y la magnética es la centrípeta. A partir de esta igualdad, nosotros vamos a poder calcular tres cosas. Vamos a poder calcular radio de la trayectoria circular, ¿sí? Rapidez angular del MCU y periodo. Vamos a poder calcular esas tres cosas. Primero que el radio se va a calcular como masa por rapidez sobre cantidad de carga por campo. Recuerda que aquí todos son números. Módulo, valor absoluto, porque es radio. ¿En qué unidades me va a salir? Obviamente que en metros. La rapidez angular, ¿sí? Se calculará como carga por campo sobre masa. ¿En qué unidades? Radianes por segundo. Y el periodo será igual a 2pi por la masa sobre la carga por el campo. ¿En qué unidades? Segundos. Entonces, tú aquí tienes a las tres fórmulas de cómo calcular, puede ser radio, la rapidez angular y el periodo. Si alguien quiere demostrar estas fórmulas, simplemente acá pone, pues, ¿no? QBB, carga por campo por rapidez y masa por aceleración centrípeta y comienza a darle fórmulas. De ahí puedes encontrar, pues, radio, angular y periodo. ¿Ya? Recomendaciones, pues, que te los aprendas. Como más fórmulas, obviamente. Para que se pueda agilizar mejor las operaciones.
Vamos a tomarle una fotito. ¿Todo bien, chicos? Con esto ya terminamos pues la parte de fuerza magnética. Ya sabemos cómo se calcula, cómo se genera, cómo calcular su módulo. Y pues esta fuerza magnética genera obviamente un movimiento circunferencial, ya que hace papel de centípeta. Y con este movimiento circunferencial se pueden generar estas tres cosas. También se puede incluir frecuencia, pero si tienes el periodo, la frecuencia por MCU es lo opuesto, pues, ¿no? Obviamente. Ahora lo que debemos de ver es flujo magnético, para pasar a los ejercicios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Para pasar a flujo. Muy bien. Vamos a ver a la última magnitud que nos pueden preguntar en nuestro examen de admisión, que es el flujo magnético. Ese flujo magnético se va a denotar con la letra phi y sus unidades van a ser los Weber. Esas son sus unidades. Fue algo gracioso. Primero lo primero. Primero lo primero. El de acá no es un vector, ¿eh? El de acá es una cantidad escalar. No es un vector, es una cantidad escalar. O sea que es un número. Acá no hay derecha, izquierda, más, sí, menos. Sí, acá no hay esta vaina. No hay. Pero el flujo sí puede ser negativo. Eso sí. Pero más adelante vamos a ver qué significa. Primero vamos a definir. Se define como la cantidad de líneas de fuerza, ¿sí? Se define como la cantidad de líneas de fuerza que atraviesa una determinada área. Área, plano, superficie, lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, si yo tengo un campo magnético, ya sabes, ¿con qué campo magnético se trabaja aquí? Con el homogéneo, con el más fácil. Si yo tengo un campo magnético homogéneo, obviamente, y ese campo va a atravesar una determinada área, un determinado plano, entonces se puede calcular un flujo, ¿sí? Un flujo que me relaciona la cantidad de líneas que va a tener. Pero como estas líneas son imaginarias, no las vas a contar, obviamente. Pero sí se puede saber que si paso una gran cantidad de líneas, entonces las líneas estarán más juntas, porque hay bastantes. Y eso significa que la intensidad de campo será mayor. Entonces, a mayor intensidad de campo, mayor flujo. Al revés también es lo mismo. Si el flujo es muy grande, significa que hay un campo muy intenso que está pasando por esa determinada área, por esa determinada región. Las áreas pueden ser circulares, triangulares, cuadradas, rectángulos, rombos, trapecios. No interesa, pues el plano, la figura, el área puede ser cualquier figura geométrica.
Mira, vamos a esquematizar. Acá tengo una superficie, aquí tengo un área. El área, por favor, en metros al cuadrado, ¿sí? El área en metros al cuadrado. Y acá voy a tener un campo magnético, obviamente homogéneo. Ahí está. Suficiente, no vamos a poner bastante en línea porque voy a analizar. Entonces, chicos, aquí, al igual que vimos fuerza magnética, si había una velocidad, esa velocidad tenía que formar un cierto ángulo con el campo para que pueda existir fuerza magnética. ¿Sí? Ese ángulo tiene que estar en un intervalo mayor a 0, menor a 180, para que pueda existir fuerza magnética. Aquí sucede lo mismo. Aquí el campo también tiene que formar un cierto ángulo con otro para determinar si existe o no el flujo. Ahora, es verdad que para formar un ángulo yo necesito dos vectores. ¿Y acaso no veo un vector? Profe, el campo. ¿Con quién va a formar ángulo? Juan, tranquilo. El otro no es necesariamente un vector, no es un vector en sí, pero sí es una recta conocido con el nombre de normal. La normal, muchachos, es una recta que pasa por todo plano y toda superficie, ya que esta recta normal le da ubicación y sentido al plano en el espacio, ¿ya? Entonces, esta es la famosa recta normal. Lo único que tienes que saber de la recta normal, que esto es un poco de geometría, pero lo único que debemos de saber de la recta normal es que se dibuja saliente del plano. Eso es lo que debe de saber. Se dibuja saliendo del plano. Eso es lo que sí debes de aprender, forzosamente. Entonces, esa normal y ese vector campo van a determinar una medida angular. Ese es el ángulo que yo necesito. Voy a pintarle una tetita. ¿Sí? Yo voy a pintarle una tetita. Mira, al igual que como quisimos calcular, ¿sí?, la fuerza magnética, y en la fórmula se necesitaba que la velocidad sea perpendicular al campo. Y si no era perpendicular, pues teníamos que descomponer. Aquí sucede lo mismo. Aquí, para calcular el flujo, yo necesito que el campo sea perpendicular al área. Necesito que el campo sea perpendicular al área. Si el campo no es perpendicular al área, no puedo calcular el flujo. Profe, pero forma un ángulo. Pero tú ya sabes que si formo un ángulo con la normal, ¿qué hago? Descompongo. Acá hay una componente y acá hay otra componente, ¿no? Un poco de trigonometría, mira. Él sería B seno de teta. Y él sería B coseno de teta. ¿Sí o no? ¿Confirma? Y este campo ya no existe, no viene. ¿Confirma? Confirma. Muy bien. Sí, ¿Cuál te dije? Yo necesito que el campo sea perpendicular al área. ¿Con qué componente me quedo? ¿B coseno o B seno? B coseno. B coseno. B coseno. B coseno, y esa es la razón por la cual en la fórmula tú ves área por intensidad de campo multiplicado por el coseno de teta. Chequéalo. Bien, ¿ya lo checaste? ¿Todo bien? Parecido a fuerza magnética, ¿verdad? Parecido.
Yo tengo mi campo, trazo mi normal, que ya sabes que se dibuja saliente del plano, y ahí va a haber un angulito. Y tú necesitas, para calcular el flujo, tú necesitas que ese campo sea perpendicular. Si no lo es, lo descompones, ¿no? Ya sabes que es coseno. Ahora, acá yo veo algo bien interesante. ¿Cuál? ¿Qué pasa si teta vale 90 grados? ¿Cuánto es coseno de 90? Cero. Cero. 0 por cualquier cosa. 0. Eso significa que para que sea 90, significa que el campo con la normal es perpendicular. O sea, el campo estaría así, ¿verdad? ¿No? El campo debería ser perpendicular a la normal. Entonces estaría así el campo. Entonces este campo es paralelo al área. Todo campo paralelo al área no lo atraviesa. Tú sabes, ahí estoy poniendo, que las líneas de fuerza tienen que atravesar al área. Entonces, si la línea de fuerza del campo es paralela al área, no lo atraviesa. Y si no lo atraviesa, no hay flujo. No atravesar el área, matemáticamente significa que forma 90 con la normal. O sea que este ángulo es de 90. Y eso hace que la matemática sea 0. ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Y Sí. si el campo ya fuera perpendicular al área. Mira, eso es lo que yo voy a poner ahorita, mira, para que se entienda, ¿ya? Mira lo que sucede, ¿ah? ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? ¿Todo bien? Bien, entonces voy a poner esto, acá dejando flujo todavía, conseguimos sacando el flujo. Mira, si teta vale 0 grados, dime, ¿cuánto sería? ¿Coseno de 0? 1. Claro, el flujo simplemente sería más área por intensidad de campo. De frente, positivo. ¿Por qué? ¿Qué significa? Mira, acá hay un área. Hay un área y aquí estaría la normal, ¿sí o no? Aquí está la normal, ahí está la normal. Y el campo sería así, mira. Así sería el campo, porque está formando 0 grados. ¿Te diste cuenta? ¿Sí? ¿Hay necesidad de descomponer ese campo? No, porque ya es perpendicular. ¿Por qué lo voy a descomponer? Ya es perpendicular. ¿Te das cuenta? El flujo simplemente es más área por intensidad de campo. Por coseno, así le pongas coseno, coseno de 0, 1, da igual. Sí, ahora mira. Si teta fuera 90 grados, ¿qué pasa con el flujo? Habla. ¿Cuánto sería? ¿Estamos? Mira,
¿Que hay una normal? Y acá hay un campo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Teta 90 y mira el campo. Tampoco se puede descomponer, ¿eh? Pero al formar 90 con la normal, hace que el flujo sea cero. ¿Por qué? Porque sería paralelo al área. O sea que no lo atraviesa. No hay flujo. Ahora, mira lo que pasa si, mira, si teta fuera 180. Si teta fuera 180, el flujo simplemente sería menos área por intensidad de campo. ¿Menos? ¿Sí? Mira. Ahí está. Ahí está el área. Ahí está el área. Aquí está la normal, obviamente. Y el campo estaría acá, mira. Ahí estaría el campo. ¿Sí o no que forma 180? Habla. ¿Sí o no que la normal con el campo forma 180? Sí. 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 Si tú te das cuenta, cuando el flujo es positivo, el campo está saliendo del área. ¿No? El campo sale. Sale perpendicular, significa que no tengo por qué descomponerlo. Si sale inclinado, pues tendría que descomponerlo y acá aparece coseno, tal y como la fórmula original. Acá es lo mismo. Acá, como no tengo que descomponer, aparte, el campo es perpendicular a la normal, el campo es paralelo al área, no hay flujo. Pero acá mira el campo está entrando al área, no está saliendo, porque la que sale es la normal. Acá el campo está entrando. Y como el campo entra y la normal sale, forma 180. Entonces, cada vez que el flujo sea negativo, es porque el campo es entrante. No le pongo coseno, pues porque está entrando perpendicular. No lo descompongo. Si estuviera entrando inclinadito, ahí sí habría un ángulo y pondría coseno. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, cuando un flujo es positivo, significa que el campo está saliendo de esa área, de esa carga. Y si un flujo es negativo, significa que el campo está entrando a esa carga, está entrando a esa área. Los casos que estamos poniendo aquí son los casos extremos. Perpendicular saliente, perpendicular entrante y paralelo al área, que obviamente significa que no hay flujo. Entonces vamos a poner los casos generales. Un flujo positivo, ¿qué significa? Que el campo sale del área. Un flujo negativo, ¿qué significa? Que el campo entra al área. ¿Ya? Vamos a poner eso de ahí. ¿Todo bien? ¿Alguna preguntilla? Ya. Vamos a poner lo que estoy diciendo. Un flujo positivo significa que el campo sale del plano. Y un flujo negativo
significa que el campo entra al plano. Plano, área, superficie, pues es lo mismo. Ahora, en algunos casos, pues la figura hacia donde entra o sale el flujo no es forzosamente pues una figura de 2 dimensiones. También puede ser una figura de 3 dimensiones. Por ejemplo, ¿no? Si 2 puntos. Yo tengo una esfera, mira. Yo tengo una esfera. Y tengo un campo así. Ahí hay un campo. Entonces, acá hay que tener un poquito de cuidado. Hay 2 cosas. Uno, que ese campo está entrando por un lado de la esfera. ¿Y qué va a hacer después? Salir. Va a salir por el otro lado, pues obviamente, ¿no? Entonces yo voy a tener un campo entrante y un campo saliente. Cuando tú tengas figuras en 3 dimensiones, en X, Y, Z, como en la esfera, tú sí vas a tener que el campo entra por un lado y sale por el otro. Acá sí vas a tener esto de aquí. Acá sí vas a tener que el campo entra por un lado y sale por otro, obviamente. El campo no se va a quedar adentro de la esfera. El campo atraviesa. Entonces, ¿qué se cumple? Acá se cumple 2 cosas. Acá se cumple que todo el flujo que entra más todo el flujo que sale me tiene que dar 0. O sea, toda la cantidad de flujo que está entrando y toda la cantidad de flujo que está saliendo tiene que ser 0. Tú sabes que el flujo entrante es positivo y el flujo entrante es negativo y el flujo saliente es positivo. ¿Tú sabes eso? Como son negativos y positivos y son de la misma cantidad, entonces la suma me va a dar 0. Y eso se cumple para toda figura en 3 dimensiones. Porque si son figuras en 2 dimensiones, si es un triángulo, un cuadrado, un círculo, ahí el flujo es directo, de frente, tal y como le hemos estado calculando. Pero cuando tengo una figura en 3 dimensiones, ahí sí hay que tener cuidado. Sí va a haber, por un lado el flujo entra, o el campo entra, y por otro lado el flujo sale, el campo sale. Hay que tener mucho cuidado cuál de los dos me están pidiendo, porque uno es positivo y el otro es negativo. Lo que sí comparten es la cantidad. Si entra 6 Weber, sale 6 Weber. Solo que el flujo que entra es menos 6 y el flujo que sale es más 6. Hay que tener cuidado qué flujo me piden cuando la figura sea de 3 dimensiones. Ahora, ¿qué pasa que la figura sea de 3 dimensiones? Acá hay que tener mucho cuidado, porque el flujo, sea entrante, sea saliente, mi hermano, va a ser un poco complicado calcularlo con la formulita que hemos aprendido. Área por campo por coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque obviamente aquí, pues, el campo no interactúa de la misma manera, ya que es una esfera. Entonces, cada vez que tú tengas figuras en 3 dimensiones, ¿sí? Yo te voy a sugerir que hagas lo siguiente. El flujo, sea positivo, sea negativo. Si entra negativo, se sale positivo. Pero el flujo se calcula como intensidad de campo. Escucha, chibolo. Intensidad de campo por, mira, área proyectada. Cada vez que tengas una figura en 3 dimensiones, el flujo se va a calcular
como campo, intensidad. Positivo, si está saliendo, si te piden el flujo del lado que sale. Negativo, si te piden el flujo del lado que entra. Así incluso en el texto también está. Allá del flujo entrante, allá del flujo saliente. También es parte del texto. Pero es intensidad de campo por área proyectada. Más si el campo es saliente, menos es el campo. Pregunta, si yo esto lo proyecto, ¿qué área tengo? ¿Quién me dice? Si yo proyecto una esfera, ¿qué área tengo? ¿El área de un qué? El área de un círculo. Entonces aquí sería área del círculo. Si esto lo proyecto, se genera un círculo, ¿sí o no? Obviamente se genera un círculo. Si fuera un cono, mi hermano, si fuera un cono y yo proyecto el cono, ¿qué área crees que se genera? Triángulo. Un triángulo. Si yo tengo un cilindro, mi hermano, y proyecto, ¿qué área crees que aparece? Rectángulo. Un Un rectángulo. rectángulo. No ten cuidado con esos tres sobre todo, ¿no? Círculo, cono, esfera, cono y cilindro. Ya que las áreas proyectadas son obviamente círculo, triángulo y rectángulo. Obviamente. Entonces, tener en cuenta eso, ¿ya? Tener siempre en cuenta esto. Y con esto me imagino que ya es todo lo que necesitas recordar de flujo para poder resolver los ejercicios. Profe, Dime. profe, cuando usted dice proyectar, la figura es abrirla, ¿no? O lo entiendo así. Ahorita, no, proyectar significa que una esfera, es como si tienes una esfera, pones un foco y la sombra es el área proyectada. Una esfera proyectada en un plano es un círculo. Un cono proyectado en un plano es un triángulo. Y un cilindro proyectado en un plano Ya. es un rectángulo. Claro. Ya, profe. Profe, ¿las líneas de campo representan el flujo magnético? Cuando tú agarras al campo y lo multiplicas por el área que ingresa o que sale, eso es flujo magnético. Entonces sigue siendo continua y cerrada, ¿no? ¿Cuál? Las líneas del campo que Claro, representan el flujo magnético. acá habrá un imán y acá habrá otro imán. Obviamente para que entre, sale del norte y entra por el sur. Acá está el polo norte de un imán y acá está el polo sur de un imán y yo coloco una figurita en el medio. Coloco una figurita en el medio y ese campo lo va a atravesar y ahí puedo determinar el flujo. Ya, profe, gracias. Bien, chicos. ¿Quieren que les ponga un ejemplo de cómo hacer esto? Sí, profe. Sí, Miren, profe, por favor. Miren, un ejemplo de lo que podría venir, te soy bien sincero, dudo mucho que venga en el examen de admisión, sobre todo en esta parte, dudo mucho que venga. Dudo demasiado, pero quién sabe, puede venir. Entonces, mira un ejemplito. Mira un ejemplito. Para aplicar esta base. Hallar el flujo de la cara ABC. Acá tengo el eje Y, acá tengo el eje Z y acá tengo el eje X. ¿Sí? Son los ejes del espacio. Acá tengo un puntito llamado A. Acá tengo un puntito llamado B. Acá tengo un puntito llamado C. Y este punto que es el origen, llamémosle D. Ya, llamémosle D.
Para no ponerle O, mejor parece 0 más. Me confundo hasta yo mismo. Ahí está. Muy bien. Entonces, mira. Imagina que te pidan esto en tu examen de admisión. Hallar el flujo de la cara ABC. Y el campo, mira, por fregar, el campo te lo van a dar así, ¿ah? ¿Alguien puede leerlo? Menos 5i. ¿Y qué? Tesla. Tesla. ¿En qué eje está el campo? ¿X, Y o Z? X. X, bueno, es Y. Si hubiera dicho J, el eje Y. Y si hubiera dicho K, esto sí es nuevo de repente para algunos, el K es el eje Z, el J es el eje Y, y el I es el eje X. ¿Ya? Esto de repente es nuevo para algunos. El K es eje Z, el J eje Y y el I eje X. Entonces, chicos, si el campo es menos 5i, y esto de acá es más X más Y, entonces el campo estaría en dirección contraria, o sea, para allá. Para ahí está el campo magnético. ¿Todos de acuerdo? Porque por allá sería menos X, porque hacia acá es más X. ¿Todo bien? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, no es necesario que dibuje muchas líneas de campo, no te llamaría alguna, no más suficiente. ¿Saber hacia dónde apunto? Más que todo. Necesito que me digas el flujo que me están pidiendo. El flujo que me están pidiendo. ¿Saliente o entrante? Entrante. Muy bien. Como es una figura en 3 dimensiones, soy X, Y, Z, yo no puedo, ¿sí? Yo no puedo usar área, campo y coseno de ángulo. No se puede. Tengo que usar esta vaina. Área proyectada. Tengo que usar esto. Yo tengo que resolver ese problema utilizando esta vaina de aquí. O sea que el flujo es igual a más menos, ¿sí? A más menos intensidad de campo por área proyectada. Pregunta, ¿qué área voy a proyectar? Triángulo. ¿Triángulo? ¿Qué área voy a proyectar? ¿De qué área me piden el flujo? El área ABC. Muy bien, ya viste el área ABC. Ya viste el área ABC. ¿Todos de acuerdo? Profe, pero el área ABC es un triángulo. ¿Cómo rayos lo voy a proyectar? Escucha. Tranquilo. Se supone que ese plano, ese ABC, esa cara, tiene una normal, ¿sí o no? Sí. Sí. Lo malo es que esa normal va a ser recontra difícil de ubicar. ¿Por qué? Porque esa normal estaría por acá, volando, ¿no? En este lado. Se supone que este es el eje Y, este es el eje Z, y esta vaina de aquí no es una línea diagonal, es este eje. ¿Entiendes? ¿Qué dimensiones? Y, Z, X. ¿Sí? Entonces, si ya ubicaste al Y, al Z, mira, si ya ubicaste al Y, al Z y al X, tu triángulo está acá, mira. Ahí hay un triángulo volando. Acá hay un triángulo volando acá. Acá y para acá. Hay un triángulo volando. Entonces, ese triángulo volando, aparte tengo que hacer una normal. Y encima el campo está por acá. Entonces, por aquí está, es una vaina. Ya estoy alucinando, profe, porque está en qué dimensión. O sea, muy feo. Pero mira lo bonito que se vuelve. Escucha, te acabo de decir todo lo que se tendría que hacer de manera natural. Pero no piensa gente, eso que lo piensa esta gente. Tú estás en mi clase. Escucha. Te voy a poner una bien bonita para tu libro. Porque esto de área proyectada es obvio que es cuando yo tengo una esfera, un cono o un cilindro. Ahí es bien fácil proyectar el área y hasta un poco obvio, ¿verdad? Esfera, área proyectada, círculo.
Cono, área proyectada, triángulo. Cilindro, área proyectada, rectángulo. O sea, es bien fácil proyectar esas áreas y bien obvio. Pero acá, ¿cómo voy a proyectar el área? Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Escucha, escucha. Escucha. El área proyectada es perpendicular al campo. Y con eso es todo, papá. Con eso es todo. Con eso es todo. Eso lo es todo. Y ya, suficiente. Se acabó. Pregunta. Escucha. El campo, ¿en qué eje está? X. X. Campo, eje. ¿Qué eje me dijiste? Eje X. X. Muy bien, eje X, porque dice ahí. Entonces, ese campo que está en el eje X es perpendicular. ¿A quién? ¿A quién es perpendicular? Al área. ¿A qué área? Proyectada. Escucha. Si el campo está en el eje X, escucha. Si el campo está en el eje X, el área proyectada son los otros dos ejes. ¿Cómo? ¡Ey! No se digas a nadie. No se le digas a nadie. Que otra gente comienza a volar en tres dimensiones, en ángulo 10. Esa gente que postule así, Para ti es. Si el campo está en el eje X, el área proyectaria son los otros dos ejes. Para ti nomás. ¿Cuáles son los otros dos ejes? No entiendo. Yo no sé. Ya, ¿cuáles son los otros dos ejes? Y y Z. Y y K. Y, Y, Z. Entonces tienen que buscarme el área acá con YZ. ¿Ya la viste o no la viste? Sí. ¿Ya la viste o no? ¿Es Z o no es Z? Cuéntamelo. Sí. Sí, profe. Ese triangulito es el área. Ahora, si tú lo quieres, si tú tienes una perfecta visión geométrica espacial, este triángulo que está acá volando, ¿no? Este triángulo, ¿dónde está? Este triángulo que está acá volando, tú lo estás, este triángulo que está acá volando, tú lo estás proyectando ahí, tú lo estás proyectando ahí, tú lo estás proyectando ahí. Si no tienes una visión geométrica espacial, no te compliques la vida. Acá está tu maestro. No lo veo, profe, no tengo una visión espacial. Cuida, yo tengo la solución. Si el campo está en un eje, el área proyectada son los otros dos ejes. Si el campo está en un eje, el área proyectada son los otros dos ejes. Si el campo está en X, el área proyectada es YZ. Y ya encontré el área YZ. Dime cuánto es esa área. Porque esto era 6. 9. 9. ¿Cuánto es esa área? 9. Muy bien. Por 3, 2. Entonces, calcula el flujo, mira. Más o menos. Entra o sale, yo me había dicho. ¿Qué es el Entra. campo? Entra. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Intensidad de campo. Intensidad. -5. Ya ve, ¿cómo voy a hacer general? Es intensidad. Sí. Sí, con nada más que módulo. Y el área proyectada. ¿Cuál es esa área proyectada? Ya la calculaste. ¿Cuánto vale? Bien. ¿Tú crees que puedas hacer eso en tu examen de admisión? Oh. Mira, el 9 por 5, ¿no? Así viene, profe. Así viene, mira. Repítelo unas 5 o 6 veces. Profe, Otra vez, ¿eh? No se lo cuentes a nadie, chivolo, porque gente de otro lado está que alucina de que el ángulo 10, y por acá la normal deja lo que vaya a hacer el examen. Este para ti, que me cae bien. Si yo soy de todas maneras. Escucha, última vez, ¿eh? Si el campo está en un eje, el área proyectada son los otros dos ejes. Para ti nomás. Para ti nomás. Ah, ¿quieres compartir comparte tu ingreso? profe, Primero ingresa y después comparte. Pues. Primero uno come y después comparte.
¿Qué pasa? Ala, ¿te pongo otro? Profe, ¿Ya la manchaste? ¿Te puedo poner otro? Sí, sí. Sí, profe. Otro. ¿Lo haces, ah? Ya sabes el truco. Ya. Para tomarle una foto esta vaina. profe, Mira, una pregunta. Pregunta, papito. Profe, disculpe, ¿por qué el campo está entrante? ¿No ves la flecha? Está entrando Sí, esta sí, cara. profe. Si hubiera estado así, mira, si hubiera sido más i, lo hubiera dibujado así. Olvídate de eso. Ah, Si ya, hubiera ya, sido ya. más así, ahí, Entiendo. sale o no. Sí, sí. Te das cuenta, ¿no? Una vez que tú dibujes al campito, es bastante obvio darse cuenta si entra o si sale. Ok, profe. Muy bien. Otro, ya, otro. Otro. A ver, te quiero ver. Te quiero ver, mira. Y eso que me he lavado la cara y me he quitado la lagaña, ¿no? Te quiero ver. Ya no hay excusa ya. Ejemplo. Sexy. Ejemplo. O sea, que yo a veces me mato de risa cuando los profes de universidad tratan de enseñar eso. Me lo hacen bien difícil, ¿no? Y varias veces me han callado. El método es más fácil. Bueno. Las consecuencias de buscar, pues, enseñarte mejor. Allá del flujo. Allá del flujo. Por la cara. ABCD. A ver, te quiero ver, papá. Te quiero ver. Acá está. Acá está. Acá está. Esto es el eje Y, el eje Z, perdón, el eje Y y el eje X. A ver, te quiero ver. Ahí está la figurita. Este es A, este B, este C, este D. Ahí te pone una E y este pone una F. Tú no te confundes. Muchos le ponen O acá, por origen. Yo te recomiendo que si le ponen O, borra, le ponen otra letra. Algunos piensan que es eso. Mira. El campo menos 10 J. Menos 10 J, Tesla. ¿Sí? Y acá te voy a poner, mira lo que te voy a poner. ¿No? Te voy a poner 6, te voy a poner 4 y te voy a poner 5. 4, 6 y 5. Ahí tiene 1 minuto y contando. Bien. Tienes 1 minuto, chivolo. Apura mientras acabo mi plato de comida. Llegué a almorzar, por tu culo. 1 minuto. Un minuto. Te tiene que salir a
Bien, ya acabé ya. Toque nomás. Lo voy a hacer. Sin ver, ahí no sé lo que necesito. Flujo. Aquí es igual. Más, menos. Intensidad de campo por área proyectada. ¿Dónde está el campo? ¿En qué eje? Dime. Eje Y. Y. Entonces, ¿quién es el área proyectada? Eje X y Z. Y Z. ¿Esta o no? Habla. Habla. Sí. Sí. Profe. Sí, ahí está. Ese es el área. ¿Cuánto vale esa área? Pura. 20. 20. 20. Cuéntame, ¿positivo o negativo? Entra o sale. A ver, vamos a dibujar. Entra. Negativo. Entra. Voy a dibujar, Pepe, voy a dibujar. Como es menos J, para allá es más J, menos J para allá. Ahí está el campo. Ah, sí. Entrante, negativo. Campo, su módulo, 10. El área proyectada, 20. Tape mi hermano, que más fácil quieres que lo ponga. Ya, tienes que ser consciente que viéndolo de ese lado es bien fácil. ¿Qué pasa? Profe, Me pone una bolsa chiquita. Dígame. disculpe, profe, ¿es negativo el campo por la diferencia o por el signo nada más? ¿Cómo? El Es campo negativo es negativo el por el signo. campo. El campo es negativo porque así te lo van a dar de datos. Recuerda que esto es dirección. Menos J. Mira, si esto es el eje Y, más Y significa derecha. Entonces, menos J, que es menos Y, sería izquierda. Esto es dato. Así te tienen que dar el vector, o bien dibujadito, o bien te lo dan con su letra y su signo para que tú dibujes, y una vez que tú dibujes, puedes observar si el campo entra o si el campo sale, para que le pongas el signo al flujo. Si el campo está entrando, tu flujo es negativo. Si tu campo está saliendo, tu flujo es positivo. Ah, ya, profe. Ok, gracias. Buena explicación. ¿Se entendió? Y mira, bien, alucina que varios chicos piensan que esto es complicado y no lo quieren ver. Y cuando viene el examen de admisión lo dejan. Y es un poco triste porque en verdad la solución es bien fácil. Yo pienso que es como te lo enseñan, tal y como le dije, ¿no? Yo hasta conozco a profes de universidad que esto lo enseñan bien difícil. Y digo, pues ¿por qué es bien sencillo? Hay profes tercos, ¿ah? Hay profes que dicen, no, que tú tienes que buscar tu ángulo. Y, tercos son. Profe chapados al antiguo. Pero felizmente yo no soy tan anciano. Esta forma de resolverlo es bien fácil para tu examen de admisión. Bien fácil. Ya sabes, ¿eh? Si te toca una figura en X y Z y te piden flujo, esa es la solución. Ese es el camino correcto. Acá ingresas, papá. Acá ingresas. ¿Con quién? Ahí está el nombre. Buena, Guti. Pero que realmente no se olviden. Practíquenlo porque parece fácil, pero después se olvidan. O algunos hasta se confunden, ¿no? Por los signos. Piensan que este signo debe ir acá. O no, mira, dice módulo. El más, si es saliente. Menos, si es entrante. ¿Qué cosa es saliente? ¿Qué cosa entrante? El campo. Para eso tienes que dibujar. Para eso se dibuja. Si tú no dibujas, ya, los signos te pueden jugar una mala pasada. La cosa es que no te van a pasar eso. Bien, vamos a tomarle una fotex. Ahí está. Y ahora sí, pues, muchachos, damos por finalizado la clase de electromagnetismo, la parte teórica, porque aún queda tiempo, ¿no? 4:10 ya. Se me pasa la hora con un estudio, caramba.
Vamos a hacer ejercicios, pues, en el poco tiempo que queda. A ver. Está mi material. Aquí ya. Muy bien. Vamos a la página 42. Semana 14. Bien, vamos a resolver los problemas que podamos, ¿ya? ¿Todos de acuerdo, chicos? A ver, la primera es teórica, papá. La primera es teórica. Dice, la magnitud de la intensidad del campo magnético, ¿sí? Creada por un conductor rectilíneo e infinitamente largo. A ver, todos se acuerdan su fórmula de campo. Pero a ver. Para el problemita número 1. Para el problemita número 1, yo sé que la intensidad de campo es permeabilidad por intensidad sobre 2pi por la distancia. Esta es la fórmula original, donde yo puedo apreciar con mis bellos ojitos que a más corriente, más campo. Pero a más distancia, menos campo, ¿verdad? Obviamente. Entonces, el primer enunciado dice, ¿es directamente proporcional a la distancia? No, es inversamente proporcional. Segundo, ¿es directamente proporcional al área del conductor? Y no hay área. ¿Es inversamente proporcional a la corriente? No, sería directamente proporcional a la corriente. ¿Es directamente proporcional a la longitud del conductor? ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere hablar? Ya bueno, tampoco, ¿no? Porque acá no hay en la fórmula, no hay área. ¿Es directamente proporcional a la corriente que fluye por el conductor? Esa es la respuesta clave enano, señor. Clave enano. Enano. El campo es directamente proporcional a la cantidad de corriente. Vamos con el problemita 2. Lo voy a dibujar. A ver, ¿qué hay en el problemita 2? Muy bien. Tengo un conductor por aquí. Y por acá hay una distancia, obviamente. Por aquí. Y hay dos puntos. Está el punto P y el punto Q. Aquí está el punto P y por aquí está el punto Q. Ahora me dice que en el punto P y en el punto Q hay campo magnético, ¿ya? Y se cumple lo siguiente. Miren, miren lo que se cumple. Se cumple, vamos a poner acá, se cumple que la intensidad de campo en P es 1.5 la intensidad de campo en Q. Eso es lo que dice el problema. Hallar la ecuación correcta, si esto es A y esto es B, y acá hay una corriente. Entonces hagamos problema. ¿Sabes o no cómo calcular la intensidad de campo en el punto P?
Claro, pues mira, justo acá está la fórmula. Permeabilidad por intensidad sobre 2pi por la distancia. ¿Cuánto es la distancia del conductor del punto P? Dice que eso es igual a 1.5. Yo espero que todos estén de acuerdo que es 3 medios. Igual a la intensidad del campo en el punto Q. Permeabilidad, pues es la misma corriente, 2pi, pero cuidado, que la distancia no es la misma. La distancia del conductor al punto Q es A más B. A más B. Eliminamos la permeabilidad, eliminamos la corriente, eliminamos el 2pi. No me vayas a eliminar el A, sea salvaje. Paso a multiplicar, mira, 2, A más B, paso para allá, 2A más 2B, y el A, paso para allá, 3A. ¿Qué quedó? Quedó B es igual a A. Eso me quedó. Clave. Enano. Enano. ¿Puede repetir, profe, por favor? ¿Cómo? ¿Podría repetir, por favor? Solo estoy reemplazando en la fórmula, ¿no? Porque el campo en el punto P, acá mira, permeabilidad por I sobre 2pi y la distancia del conductor del punto P, esa, su distancia, ¿vale? Es igual a 1.5, que es 3 medios, 15 décimos, 3 medios. Y el campo en el punto Q, la misma fórmula, solo que su distancia ahora es A más B. A más B es su distancia. Ahí elimino todo lo que se repite, despejo nada más. Problema todo para reemplazar y despejar. ¿Alguien más tiene alguna preguntilla? ¿Todo bien? ¿Continuamos? Sí, profe. Vamos con el problemita 3. A ver. Ahí hay dos conductores. Yo tengo un conductor acá. Ahí hay un conductor que está dibujadito en el plano. Y acá hay otro conductor, pero ese no está dibujado en el plano. Ese conductor es transversal. ¿Te das cuenta? Acá hay una I que vale I1. Y acá hay una I que vale I2. Y acá hay un punto, el punto G. Vamos a leer qué dice. En el gráfico se muestran dos conductores de gran longitud separados 1 metro. Determina el módulo del campo magnético en microtesta en el punto G, equidistante a ambos conductores. Después, si de conductor a conductor hay 1 metro y el punto G es equidistante, 0.5 metros, 0.5 metros. ¿Todos de acuerdo? Ahora, acá hay que tener cuidado, salvaje, porque los campos son vectores. Hay que dibujar. Si yo no dibujo, estoy más perdido que buen ceviche. Primero la del conductor 1. Regla de la mano derecha. Pulgar en la corriente. Va hacia arriba. Mis 4 dedos entran por la izquierda. Salen por la derecha. Como el punto G está a la derecha, el campo está entrando por la derecha y saliendo por la izquierda, ¿no? Entra por la derecha, sale por la izquierda. Como el punto G está a la derecha, entonces el campo número 1 es entrante mío. Ya tengo la dirección del primer campo en el punto G. Entra. Vamos con el segundo campo, el segundo conductor. Acá el conductor es transversal, la corriente sale, mi pulgar sale.
Mis 4 dedos giran hacia la izquierda. Ay, ay, ay. Y recuerda que cuando gira, tiene que chocar en el punto. ¿De qué manera? ¿De qué manera choca? Cuenta. Si acá está la distancia. Perpendicular. Entonces, ¿hacia dónde apuntaría? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Pregunta, piensa bien, respira por 5 segundos. Dime, el campo 1 que entra y el campo 2 que apunta hacia abajo, ¿cómo son? Paralelo. Antiparalelos. Antiparalelos. A ver. El campo 1 entra y el campo 2 apunta hacia abajo. Seguro que son Perpendiculares. 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 Muy bien, el campo 1 y el campo... ¿Cómo son? Perpendiculares. Y es Perpendiculares. muy importante, porque si son perpendiculares, ¿qué le hago para hallar la resultante? Pitágoras. Pitágoras. Pitágoras, muy bien. Si hubieran sido paralelos en la misma dirección, ¿qué hago para hallar la resultante? Se Se suma. suma. Se suma, muy bien. Si hubieran sido antiparalelos, uno opuesto al otro, ¿qué hago? Se resta. Se ¿Te resta. das cuenta por qué es importante dibujar? ¿Te das cuenta por qué es importante dibujar? Si tú no dibujas, no vas a saber qué hacer. ¿Ah? Ya la de Dios. Pero si tú dibujas, ahí ya sabes qué vas a hacer. Ahora que ya sabes lo que le vas a hacer Pitágoras. Calculemos cada campo. Pues. ¿Cuánto vale el campo 1? ¿Cuál es la fórmula? 2 por 10 a la menos 7 multiplicado por... ¿Cuánto es la corriente? 7,5 dividido entre la distancia, que es 0,5. Habla. Campo 2, 2 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto es la corriente? 10 sobre 0,5, ¿no? La distancia. Habla. ¿Ya? ¿Cuánto sale de arriba? 75 a la menos 7. ¿Qué? 3 por 10 a la menos 6. Escucho. ¿Cuánto sale el primer campo? 3 por 10 a la menos 3. 6. 3 por 10 a la menos 6. A la menos 6. Por ahí escucho lejos ese sonido, pero llego a escuchar. 3 por 10 a la menos 6t. ¿Y el de abajo cuánto vale? 4 por 10 a la menos 6. Uy, mira. Qué hermoso que vi. Como tú vas a hacer Pitágoras. ¿Y por qué voy a hacer Pitágoras? Chibol, lo haces quedar mal al salón 3. Porque son perpendiculares. Dime, ¿cuánto vale el campo en el punto G? Haz tu Pitágoras. 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6. Y 10 a la menos 6, ¿qué es? Micro. ¿Micro o nano? Micro. Micro. Entonces es 5 micro de su módulo, ¿no? Obviamente. Porque su dirección, ¿a dónde apuntará, no? Su módulo es ese. Profe, Dime. ¿por qué son perpendiculares? No entendí esa parte. Porque un campo está entrando y el otro apunta hacia abajo. Ah, o sea, es como si el de abajo estuviera en el eje X y el otro en el eje Z. Algo así, ¿no? Recuerda que este eje es en 3 dimensiones, esto es Z, esto es y el que entra y sale es el X. Pero si le cambias de orden, da igual. Yo me doy cuenta por mis dedos. Mi dedo entra, mi dedo abajo, perpendicular. Ah, vale. Gracias, profe. Sí, porque notarse que por acá hay un eje, mejor, ¿no? Bien. Vamos al problema 4. ¿Te alcanza? Y el problema 4.
Creo que sí alcanza. Y si no, lo hacemos alcanza. A ver, ¿qué dice el problema? Cuenta. Tenemos al eje XY. ¿Ya? Tenemos al eje XY. Pues por acá está el eje X. En la gráfica se muestra un conductor. Ah, esto es un conductor. Esto de acá es un conductor. ¿Ah? Esto que es una flecha, realmente es un conductor. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. La corriente que fluye por el conductor es de 20 amperios. Ponemos por acá. El I es de 20 amperios. Hallar la fuerza magnética en micronewtons sobre la partícula de carga negativa. Ah, mira, y acá hay una partícula. Hay una carga que se está yendo a la derecha. Y la carga es de menos 1 milicoulomb. Esta carga. Profe. Ay, dígame. Profe, Dime. en las cargas de B1, de B2, ¿no sería 4 por 10 a la menos 7? La carga. O está... ¿De qué problema me hablas? ¿De la red? Sí, en la carga 2. Carga. Pero acá no hay carga, papi. No, en el campo. Disculpe. Ah, en el campo 2. Sí, profe. ¿Cuánto te ha salido a ti? ¿No sale 4 por 10 a la menos 6? Me salió 4 por 10 a la menos 7. ¿O en qué me equivoco, profe? Discúlpeme. No, cuando está estoy ocupado. Dígame, ¿no sale 4 por 10 a la menos 6? ¿Qué sale? Sí sale. Entonces, el compañero me dice que está mal. ¿Cuánto te sale a ti, Rodriguito? Porque este es un medio. El 2 sube 4. 10 a la menos 7 por 10. 10 a la menos 6. ¿Está bien? 4 por 10 a la menos 6. Está bien, creo. Sí, está bien. ¿Sí? Sí, está bien. Sí sale 4 por 10 a la menos 6. Verifica ahí tus operaciones, Rodrigo. Sí está bien, ¿ah? Sí sabe. Bien, ¿en qué estábamos? Ya, en el problema 4, con una rapidez de 200 metros por segundo. Muy bien. Esto es 5. Mira, acá hay un puntito que es 5,0, significa que la distancia vale 5. Y la corriente, si no me equivoco, fluye hacia esta dirección. Que te dan bastantes datos en un gráfico bien chiquito, ¿no? Y digo, ¿por qué los gráficos no están chiquitos? Si ahora son virtuales, ni hoja gastan, ni ociosos son algunos. Ya a ver. Muchachos, primero lo primero. Si yo quiero hallar fuerza magnética, ¿qué necesito? Necesito carga, campo y rapidez. Tengo rapidez, tengo carga y campo tengo, sí, ¿verdad? Porque este conductor genera campo. Ahora necesito primero la dirección del campo. Como el conductor está en el plano, está dibujado en el plano, el campo solo va a entrar y va a salir por el otro lado. Dígame, por este punto, que es donde está la partícula, ¿el campo sale o el campo entra? Usa tu mano derecha. Vamos, ¿el campo sale o el campo entra? En este punto. Sale. Claro, recuerda que cuando el conductor está dibujado en el plano, acá no se dibuja el campo, solo se dice que sale o que entra. Sale por un lado, entra por el otro. Quiero saber acá, en esta zona, ¿el campo sale o entra?
Sale. Sale, sí o no, por la regla de la mano derecha, pulgar, Sale, sale. entra por arriba, vamos a ponerle, y sale por abajo. Entonces aquí el campo es saliente. Ahí está, el campo es saliente. ¿Puedo calcular la intensidad de ese campo en ese punto? ¿Puedo o no puedo? Sí, mira, yo tengo acá la fórmula. 2 por 10 a la menos 7 multiplicado por I, que vale 20, sobre la distancia. ¿Cuánto es la distancia? ¿Cuánto es la distancia del conductor a la carga? Habla. ¿Cuánto es la distancia? ¿Cuánto es esa distancia? Si este ángulo, creo que me han dado que es 53. O sea, 90 se lo pone 5 así. 4. Ya. ¿Cuánto es ese campo? Háblame, su módulo. 10 10 por 10 a la por... menos 7. 10 por 10 a la menos 7. O 10 a la menos 6 de frente. 10 a la menos 6. Sí. Sí. Muy bien. Pregunta. ¿El campo qué está haciendo? ¿Está entrando o está saliendo? ¿Está saliendo? Está saliendo. Ahí está. Está Ahí saliendo. está. Ahí está, mira. Está saliendo. Está ahí. ¿Y la velocidad hacia dónde es? ¿Hacia dónde es la velocidad? ¿Hacia esa dirección? Hacia más sí. Hacia la derecha. Así pues. Campo sale, Ah, velocidad ya, derecha. sí. Campo sale, velocidad derecha. Perpendicular. Perpendicular. Ah, muy bien, son perpendiculares. Abuela que poderitos son mágicos. Pues. Campo sale, velocidad a la derecha. Perpendicular, pues. ¿Y Pitágoras. si es perpendicular la velocidad y el campo, uso cero o no? Ya no, ¿no? No. No, ya Entonces, no. dime, No, por favor. ¿cómo es la fuerza magnética? Cuéntame. Carga, con signo, sin signo, ¿no? Porque este es módulo, ¿no? Que el signo no interesa, que el signo es para la dirección. Mili, campo y rapidez. ¿Cuánto sale todo eso? Recuerda que están pidiendo en micronewton, así que me conviene dejar este 10 a la menos 6 que es micro. Me conviene dejar esto que es micro. Así que 200 por 10 a la menos 3, 0,2. Habla. Confirmo. Por 10. Micronewtons. Ese es el módulo. Pero a mí no me pide módulo, me pide fuerza. O sea, falta la dirección. Para la dirección, ¿qué hago? ¿Regla de qué? De la mano La mano derecha. derecha. Escucha. La mano ya no gira, pues no, ya no gira, y estoy haciendo mi like, ya no, eso es para campo. Para fuerza magnética tengo que estirar la mano. Pero te doy un consejo, tú primero empieza por tus 4 dedos, así como Miyagi, cuando parte pues tablas. Primero empieza por tus 4 dedos. Tu pulgar solito va a salir, esta es la velocidad, ese déjalo ahí, escóndelo ahí. Ahí, escóndelo. No me sales, escóndete ahí, pues sales. Lo primero empieza por el campo, los 4 dedos. Pregunta, ¿el campo entra o sale? Sale. Sale. Sale, pues está, ¿no? Sale. Pero yo no voy a estar así, mira, yo no voy a estar así, como moda, contorsionista, que soy yo. Agarro, me pongo por este lado, ¿no? Y está ahí a mi mano bonita, mira, está saliendo. Tienes que acomodar, pues, no lo vas a hacer cuando te duele, tienes que acomodar, para que pongas bonita la mano. Entonces el campo sale, ahí está, papá. Ahí está saliendo, ahí sale. No entra, sale. ¿Sí? Ahora dime, ¿la velocidad para dónde apunta? ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿A dónde apunta la velocidad? Derecha. Para la De derecha. la derecha. ¿Está bien mi pulgar en ese lado?
Sí. 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 ¿La carga es positiva o es negativa? Negativo. Negativo. Negativa. O sea, la fuerza magnética entra o sale de mi palma. Entra. Entra. Esta era mi mano, ¿verdad? Esta era mi mano. ¿Qué me dijiste? ¿La fuerza magnética entra o sale? Entra. Entra en la palma. Entra. Entra. Y si entra mi palma, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿qué eje es? Y. Es que Eh, Entonces mi fuerza magnética será más J. más J. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Profe, Algo. ¿y la velocidad siempre va a la derecha? No, pues te pueden aventar la partícula hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo. Por ejemplo, si te hubieran aventado la partícula, hubiera estado al revés, estaría yendo a la izquierda. Entonces mi mano, ¿no? El campo es saliente. Entonces mi pulgar es la velocidad. Ahí la velocidad es a la derecha. Si lo hubieras lanzado a la izquierda, mira lo que hace, mira lo que hace. ¿Te das cuenta? Velocidad a la izquierda, campo sale. Como Profe, la pero- carga negativa, la fuerza magnética entra. Y si entra, ahora ¿hacia dónde apunta? Hacia abajo. Y hacia abajo sería menos Y, o sea, menos J. Profe, ¿Se entendió? pero en este caso, ¿cómo hacer la dirección de la velocidad? Está en el dibujito, pues, papito. Por el pulgar. Claro, te tienen que dar la dirección de la velocidad en el dibujito, o también te lo pueden dar como más I, como menos I. Claro, en este caso estaba en el dibujito la dirección de la velocidad. ¿Qué pasa, Ana Paula, Leal? ¿Qué van a hacer en el examen? ¿Ah? ¿Lo que hice con mi mano? Parece bien, pero hay caleta. ¿Tú estás dando tu examen así? Ay, claro, pues. Te acomodas nomás, te acomodas. Algo rapidito, que nadie se dé cuenta. Porque si se dan cuenta, todos van a querer ver. La cosa es que nadie vea, ¿no? Que sea caleta. Claro, para ti nomás. Profe, Dime, profe, hija. disculpa, ¿me podría volver a explicar por qué no le puso el seno del ángulo? Ah, porque la velocidad es perpendicular al campo. Pues cuando es perpendicular ya no se le pone seno. Si le pongo seno, sería seno de 90, eso es uno. Ahora, ¿cómo sé que es perpendicular? Porque el campo está saliendo, vaya mi dedo. Y la partícula se va a la derecha, vaya mi dedo. Entonces, te das cuenta, forma 90. El campo con la velocidad. Ah, ya, sí, ya entendí. Gracias, profe. No te preocupes. Vamos a tomarle una fotito. Vamos con el problemilla 5. A menos que alguien tenga otra pregunta. ¿Qué dice el problemita 5? Tenemos dos conductores separados una distancia. Acá hay un conductor 1, acá hay un conductor 2. El de arriba es saliente, ¿ya? Y el de abajo es entrante. Ahí está. Muy bien, por acá tenemos un puntito M. Esto es perpendicular.
Ya mira, estoy diciendo que todo esto es 2 raíz de 3. ¿Sí? 2 raíz de 3. Raíz de 3, ¿no? ¿Por qué no es tan chiquito? Si ahora todo es digital. Eso quieren ahora. 2 raíz de 3, confirma usted que está más jovencito. No sé cómo agrandar acá está bien. Agrándate. Vamos, quiero que seas grande. No, ya, a ver, agranda. No se agranda, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, 2 raíces de 3 la altura. Entonces, como todo es 2 raíces de 3, y esto es A y esto es A, esto es raíz de 3. Esto es raíz de 3. Y esto es 1. Esto es un metro. Muy bien. La corriente es la misma y esa corriente vale 20 amperios. Allá del módulo del campo en microtesla. ¿Ya? Allá del módulo del campo en microtesla. ¿Dónde? En el punto M. Ya, pues mira. Mira. Ahí está la distancia, ¿sí o no? Ahí está la distancia, pues. Ahí está la distancia. Este campo, el pulgar sale y gira hacia la izquierda. Ahí está, mira. Vamos a ponerle conductor 1. El campo gira y choca acá. El campo gira y choca ahí. Pero tiene que chocar perpendicular. Yo espero que todos estén de acuerdo que por allá está el campo número 1. ¿Todo bien? Vamos con el otro campo. Esto es 90. Vamos con el otro campo. El otro campo, acá está el conductor, entra, pulgar adentro, mis 4 dedos giran hacia la derecha. Entonces el otro campo, que le vamos a poner 2, gira a la derecha. Aquí está la distancia. Que resulta ser la misma que la anterior, ¿no? La misma distancia. Pero el campo tiene que ser perpendicular más o menos por ahí. Ahí está el campo número 2. Y acá también es 90. 90. Muy bien. Entonces me piden hallar el campo resultante. En ese punto. Necesito conocer esta distancia, obviamente. ¿Cuánto vale esa distancia? Acá le vamos a poner alfa y obviamente abajo también va a ser alfa. Mismo ángulo. Si acá arriba es alfa, acá abajo es alfa. Y acá hay un metro. ¿Cuánto vale esa distancia? Pitágoras, ¿verdad? A ver, aplicando Pitágoras. 3, 2. 2. 2. ¡Ay, ya sé quién es alfa! ¿Quién es alfa? 60. 60. 60, 120, ¿verdad? Todo este ángulo también 120. ¿O me equivoco? Sí. No, Sí. no. Todo tiene que darte 60, pues, ¿verdad? Ahora Todo tiene que darte 60, pues. Ah, no, O sea, acá no, tengo no. 90, acá tengo 90, acá tengo 120. ¿Cuánto tengo hasta ahí? 300. 300. Ah, ¿con qué ángulo es? 60. 60. Ah, Ya. cuidado, ¿ah? Cuidado. Cuidadito. Casi yo también caigo. Casi yo también caigo. ¿Se dan cuenta? Hasta lo que acabo de caer. Por eso es que yo también me equivoco a veces, este chico. Si yo todo no lo voy a saber. Yo soy casi perfecto. Es mi forma personal de decir que soy imperfecto. Pero mismo mencionó. Habla, ¿son o no son del mismo módulo? El campo 1 y el campo 2. Sí. Sí. Obvio, Sí. son del mismo módulo, misma corriente y misma distancia. Ya, habla. ¿Cuánto vale ese campo? 2 2 por por 10 a la 10. menos 7 por I, que vale 20, sobre 20. distancia, que vale 2. Ah, ¿cuánto vale? 2 20 por por 4. 10 menos 7. Ah, 2 por 10 a 10 la a la 4. menos 6.
A la menos ¿A 6. cuánto? De menos 6. Menos A la 6. Menos 6 delta. Son del mismo módulo, pues, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto vale el campo en el punto M? 2 raíz de 3 por 10 a la menos 6. 2 raíz de 3 por 10 a la menos 6 tesla. ¿Y 10 a la menos 6 qué cosa es? Micro. Micro, ¿no? Micro. Entonces, 2 por 10 raíz de 3 microtesla. Clave. Beso. Clave, besito. Bien, muchachos. Lastimosamente hemos llegado al final de esta clase. Bien rápido ha pasado, ¿ah? Que es el bloque del jueves. Profe. Sí, a las 12 ahí vamos a poder ya hacer un poco más de ejercicios para profundizar en esto. ¿Ya? Profe, Dígame. disculpa, antes que termine, ¿por qué el campo B de M está multiplicado a la raíz de 3? No entendí esa parte. ¿Cómo? ¿Por qué lo multiplicamos por la raíz de 3? Sí, profe. Porque cuando son del mismo módulo los vectores y se forman 60, casos especiales pues de vectores, ¿te acuerdas? Casos especiales, sí. M60, M raíz de 3. Ah, ok, profe. Me estaba confundiendo ya con la otra raíz. Listo, no te preocupes. Bien, muchachos, entonces, si nadie más tiene alguna duda, un gustazo haberles enseñado todo eso. Gracias por la atención prestada, gracias por participar, gracias por echarle ganas, en serio. Sigan estudiando, estamos 23 de marzo, no se desanimen, hagan su horario ahorita en la tarde, descansen un rato, practiquen, lean, repasan, vuelvan a hacer ejercicios, no solo de físico, obviamente los demás cursos, y trata de inyectarte motivación para el día de examen. Recuerda, información tienes, ganas tienes, ejercicios tienes. Así que tienes todo lo necesario para poder ingresar. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta el día jueves. Bye. Gracias, profe. Gracias, profe.